Ministerios Integridad y Sabiduría presenta, desde la conferencia Mujeres por su Causa 2022, El gozo del Señor es mi fortaleza. La plenaria titulada Por el gozo puesto delante de ti, junto a Katy Geraldi de Núñez. Sean todas bienvenidas. En un mundo conectado, pero cada vez con más desconexión. En un mundo lleno de entretenimiento, pero cada vez más distraído. En un mundo con conversaciones y acuerdos de paz, pero cada vez con más conflictos. En un mundo con más libertad, pero cada vez lleno de protestas e inconformidades. En un mundo lleno de planificación financiera, con compromisos financieros que nos llenan de temores y ansiedades. En un mundo lleno de recursos de ayuda y crecimiento, pero sin resultados o soluciones duraderas en el tiempo. En un mundo con más consejería y apoyo espiritual, pero continuamos con las mismas luchas, aflicciones y tristezas. En un mundo donde escuchamos prédicas, leemos devocionales, libros cristianos, pero seguimos con los mismos problemas en el matrimonio, en la crianza, en el trabajo, con nuestras amistades y hasta en los ministerios. En un mundo lleno de preocupaciones que nos agravian, nos afligen y nos decepcionan. ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas diarias? En un mundo como este, ¿cómo mantengo mi gozo? Pues lo que acabamos de ver en la pantalla y lo que hemos oído por 2 días es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Y la pregunta que tengo para nosotros es, ¿qué haremos? Hemos pasado estos 2 días discutiendo sobre el gozo, qué es, de dónde viene, cuáles son las cosas que lo destruyen, cómo luce en cada aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, cuando la realidad es lo que acabamos de ver en la batalla, lo que hemos oído en estos 2 días, es realmente lo que nosotros vivimos. ¿Cómo relacionamos a esta realidad a la luz que aprendemos o lo que hemos aprendido en esos 2 días? ¿Es posible tener gozo? ¿Realmente es factible? Yo quiero demostrarles que sí. Para hacerlo una realidad en nuestras vidas, debemos preguntarnos, ¿qué hagamos con toda esta información recibida? ¿Volver a la casa mientras todo sigue igual? Claro que no. El propósito de asistir a cualquier conferencia nunca es sencillamente para aprender más, sino para utilizar la información para transformar nuestras vidas. No es diferente en una conferencia de su carrera. Aprender algo nuevo debe cambiar tu forma de trabajar. Sin embargo, en conferencias cristianas, las implicaciones son mayores y durarán para la eternidad. El texto con el que quiero comenzar es Hebreos capítulo 2, la segunda parte del versículo 1 hasta 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mi meta hoy, al culminar esta conferencia, es demostrar que el enfoque de nuestras vidas determina la presencia de gozo en ella, mientras el enfoque en el aquí y ahora nunca
produciría gozo, sino un enfoque en Jesús a pesar de nuestras circunstancias. Porque Él nos está esperando en esta línea final, con brazos abiertos, para darnos no solamente la bienvenida a nuestro eterno hogar, sino llenamos con su gozo en el aquí y ahora, porque las lágrimas pueden huir la noche entera, pero al amanecer habrá gozo. Salmo 35. Oremos. Quiero coger prestado de la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 18 a 19. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Señor, nuestro anhelo, y pedimos esta iluminación, no solamente hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Queremos cambiar nuestro enfoque para vivir enfocadas en ti y en lo que tú has preparado para nosotras. Y no en las distracciones que el mundo se nos presenta. Ayúdanos, Señor, preguntarnos en cada situación que vivimos, ¿cuál es la lección que quieres que aprendamos en lo que está ocurriendo? Confiamos en que tú nos guiarás y nos enseñarás cómo glorificar a ti en nuestra manera de vivir. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si Jesús soportó la cruz menospreciando la vergüenza por el gozo puesto delante de él, y nosotros debemos imitarlo, entonces nosotros podemos soportar nuestras tribulaciones también. El autor de Hebreos nos dice cómo correr la carrera en capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este autor nos obliga a poner nuestro enfoque en Jesús como ejemplo de quien vivió una vida perfecta por fe. La palabra griega utilizada para puestos los ojos es aphorao, y es muy interesante pues, porque significa más que enfocarse, es más que fijar la mirada, es apartar la mirada de todo lo demás. ¿Y por qué? Porque realmente nada en este mundo se puede comparar. El mundo ofrece mucho, pero nunca cumple con nuestras expectativas. Solamente Dios tiene el tamaño suficiente para llenar el anhelo de nuestros corazones. Por eso Blaise Pascal llegó a la conclusión que hay un vacío en la forma de Dios en cada corazón de cada persona que no puede ser llenado por ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el Creador. Y nosotros sabemos que esto es Jesucristo. Él no es solamente el autor o originador, pero también el consumador de nuestra fe. Como autor, Él es quien que nos eligió y Él es quien que nos regeneró. Sin embargo, como consumador de la fe,
Él es quien que nos transforma. Él orquesta todo para nuestra santificación, incluyendo las dificultades. Y Él es quien garantiza nuestra llegada. Mira la dicotomía aquí. Dios que habita en una luz tan brillante que es inaccesible. Una luz tan poderosa que ningún hombre lo ha visto ni la puede ver, que consuma nuestra fe, quemando las imperfecciones para refinarla para nuestro beneficio, mientras nosotros no quedamos consumidas. Porque su misericordia nunca se ha agotado y nunca se agotará, porque son nuevas todos los días. Vimos esto cuando Moisés vio la zarza ardiente. Esta experiencia refinó y aumentó su fe, mientras la zarza no se consumía. Esta luz inaccesible es capaz de quemar y fortalecer al mismo tiempo, mientras produce en nosotros lo que necesitamos, la imagen de Cristo. Entonces, al venir a Cristo y para obtener ese gozo, nuestra reacción obviamente no puede ser solamente orar una oración de aceptarle y ya, sino es una fe duradera. Es un compromiso de confiar en Cristo en todo, como Cristo confió en su Padre para ir a la cruz. El hecho de que sudó sangre y pidió al Padre a quitarle su copa en Getsemaní nos demuestra que Él entendía lo que venía y a pesar de, siguió adelante, menospreciando la vergüenza de colgarse desnudo en público, con personas burlándose de Él, recibiendo todo acto de odio contra su persona, mientras estaba muriendo para salvar a sus amigos, a sus enemigos. Jesucristo no es solamente un hombre, sino Dios encarnado. Y no consideró a ser igual que Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a la tierra para soportar la cruz. Y no pasamos por alto el por qué, por el gozo puesto delante de Él. La cruz no era nada gozosa. Entonces, ¿qué es el gozo que Él vio para sufrir todo este dolor y vergüenza? El gozo estaba en lo que Él lograría. Para mí hay varias posibilidades, sin embargo son interrelacionadas. Primero, para que Él cumpliera todas las profecías escritas sobre Él. ¿Y por qué esto es importante? Para que nosotras le reconociéramos como el Mesías. Segundo, pudiera ser para que Él obedeciera y cumpliera toda la voluntad del Padre. Y de nuevo tenemos que preguntar, ¿para qué? Para que su vida perfecta nos librará de nuestra deuda. Y Él vencería el poder que el enemigo tuviera sobre nosotras. ¿Y a qué es todo esto apuntando? A nosotras. Escuchen Isaías capítulo 53, versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él hizo todo esto para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con Él. Y quiero pausar un momento
porque no sé si realmente hemos meditado sobre la profundidad de su entrega para nuestro beneficio. Él no tuvo beneficio personal, porque después de todo, Él regresó a la misma gloria que tuvo desde la eternidad. Pero ahora, como el glorioso dueño de un cuerpo con cicatrices. Y debido a esto, quiero preguntarnos si nosotras somos su gozo. Y Él estaba dispuesto a sufrir lo indecible por nosotros. ¿No es lógico que Él debería ser lo nuestro? Nosotros merecemos sufrir porque somos pecadoras. Y a pesar de esto, hemos recibido la gloriosa bendición de ser llamadas hijas del Padre y coherederas en Cristo. Y por encima de todo, en respuesta a una vida enfocada, Él nos regala el gozo. Vimos que no es una emoción, sino es un estado mental que ha sido forjado a través de caminar estrechamente con Cristo. Es la evidencia del poder de nuestro infinito Dios en el Espíritu Santo desbordado en nuestras vidas. Es un don dado por Dios cuando enfocamos nuestras vidas en Cristo. Y en respuesta al ejercitar cada fruto del Espíritu en nuestras propias vidas. Pero como no viene de nosotras, no es algo que podamos desarrollar. Aunque sí depende de nuestra obediencia. Es hacer un esfuerzo intencional de aplicar el fruto del Espíritu a nuestras vidas. Y como esto es opuesto a nuestra naturaleza, es a través de morir a nuestros deseos y vivir en su presencia. Es un cambio radical en nuestra forma de pensar. Y en respuesta a nuestra obediencia, Cristo se derrama su presencia a través del Espíritu Santo y nos llena. Es lo que Juan capítulo 14, versículo 21 nos promete. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. En la obediencia, Él se nos manifiesta. Y entonces el gozo viene porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hacer un componente de su fruto es producido por la obra de Dios en nosotras. Y como es también la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él nos lo quiere regalar. Pero para poder obtenerlo, requiere que no nos enfoquemos en nosotras, ni tampoco en nuestras circunstancias, de hecho, ni en el don en sí, sino que nuestro enfoque necesita ser en Dios. La felicidad es algo que todos hemos experimentado, porque es una respuesta a nuestras circunstancias. Aunque es algo que disfrutamos, la misma es temporera, porque la felicidad cambia cuando cambian las circunstancias. Sin embargo, el gozo no es así. Es mucho más profundo y ocurre a pesar de nuestras circunstancias. Esta es la razón por la cual Pablo pudo escribir el libro de Filipenses, la carta de gozo,
mientras estaba encarcelado por predicar la palabra. Y a pesar de que pudiera estar esperando una sentencia de su muerte, no es una emoción, sino es algo que fluye del ejercicio de la fe en nuestras mentes y en nuestra voluntad, basadas en las promesas de Dios a través de Cristo. Por eso Pablo podía mantener su esperanza siempre y cuando Cristo estuviera siendo exaltado. No importa si fuera en su vida o por su muerte. Pablo es un ejemplo excelente para enseñarnos cómo alguien con la morada del Espíritu Santo puede exaltar a Cristo y exhibir el gozo que es accesible aún en los peores de las circunstancias, siempre y cuando nos mantenemos enfocadas en Dios. Y increíblemente, es algo que nadie nos puede quitar. El apóstol Pablo, quien escribió 14 de 27 libros del Nuevo Testamento, mayormente bajo dificultades, de hecho 4 de ellos encarcelados, fue sujeto de insultos crueles y se convirtió en objeto de mentiras, vergüenza, y pasó años en la cárcel injustamente. Incluso sobrevivió a palizas, naufragios, enfermedades, latigazos, hambre, sed, frío y otros tipos de peligros por predicar a Cristo. Mientras estuvo en la cárcel, estaba constantemente encadenado a un guardia, los cuales tuvieron turnos de 6 horas. Y entonces tuvo 4 guardias a su lado diariamente. ¿Y qué hizo Pablo? Predicó la palabra. Al punto que leemos en Filipenses capítulo 1, versículos 13 a 14, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Aunque él estaba encadenado, su predicación no fue obstaculizada, sino aumentada. Y esto fue la fuente de su gozo. Pablo quería que todos sabían que aunque parecía que él estaba encadenado a Roma, en realidad Dios sabiamente había encadenado a Roma a Pablo. Mientras más sufría, su gozo aumentaba aún más, porque Cristo estaba siendo revelado en su vida y las situaciones adversas eran un poderoso motivador para otros creyentes, para que Jesús fuera glorificado también en esas vidas. Pablo, un erudito en la ley, y por el mismo hecho de pasar tanto tiempo en la cárcel, tuvo mucho tiempo de meditar y orar. Y esto produjo un carácter de fe imparable. Y cuanto mayor era su lucha o mayor la prueba, más insistente era en articular su gozo. Si su gozo hubiera estado relacionado con sus circunstancias, no hubiese tenido gozo. Humanamente hablando, él pasó circunstancias que pudo haberse preguntado, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios no interviene? Esto no es justo. Pero como su gozo era producido por Cristo, él tuvo gozo a pesar de la amenaza de muerte, siempre y cuando la gloria de Cristo fue demostrada.
Y como los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros, su gozo no solamente a pesar de, sino producido por los mismos sufrimientos, que aumentó su efectividad en predicar la palabra. ¿Y ustedes saben por qué? Porque no hay una presión que tenga el poder que impedir que Dios no la puede convertir en un propósito poderoso. No hay una situación tan horrible que Dios no la pueda redimir si tan solo tuviéramos ojos espirituales para evaluarla. Obviamente, la clave para mantener el gozo está en nuestra perspectiva, está en nuestro enfoque. Es entender el propósito espiritual de lo que está ocurriendo, combinado con rendirse totalmente al Espíritu Santo, para no dejarse vencer por las dificultades. Comenzamos con las preguntas. ¿Es posible tener gozo? ¿Realmente es factible? Pablo nos demuestra que sí. Sin embargo, es solamente cuando tenemos una relación íntima con Cristo. Pero para conocerle requiere pasar tiempo con Él, en su palabra, en la oración, en la meditación y aplicar lo aprendido a nuestras vidas en medio de las dificultades. Porque esto es lo que produce una relación llena de paz y gozo. Aplicar la palabra en nuestras vidas cuando es fácil no nos enseña tanto como cuando es difícil aplicarlo. La mano orquestadora y poderosa de Dios es más evidente en los acontecimientos aparentemente insuperables. Es como C.S. Lewis escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Sin embargo, el cumplimiento de estas promesas divinas no es automático. Debemos pasar de conocer la promesa a creer en la promesa para aferrarnos a la promesa. Es a través de la acción obediente para hacerlas una realidad en nuestras vidas. Es conocer la verdad, creer en la verdad y luego actuar sobre esta verdad. Si queremos evaluar nuestra madurez espiritual, debemos enfocarnos en cuánto necesita ocurrir para que perdamos nuestro gozo. Porque según John MacArthur, la medida de nuestro carácter y nuestra madurez espiritual es medido por lo que se necesita para robar nuestro gozo. En cualquier punto en que tu gozo desmorona, ese es el nivel de su fuerza espiritual. La medida de nuestro gozo, entonces, es cómo reaccionamos, no a las cosas como nos gustaría que fueran, sino a las cosas que no nos gustan. Pablo lo ejemplificó y nos mandó en Filipenses capítulo 4 de regocijarnos en todo tiempo, en todas las cosas y en todas las circunstancias. Y el Espíritu Santo que lo producirá cuando entendemos que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que amen a Dios. Es entender que Dios tiene profundos propósitos
en nuestras aflicciones y dificultades, incluyendo enseñándonos cómo mantener el mismo gozo. Pablo era un hombre cuyo gozo no tuvo punto de ruptura, y él nos mandó a ser imitadores de él, como también él lo era de Cristo. Otro ejemplo bíblico es David, quien fue otro que tuvo una vida difícil. Samuel lo ungió como rey en su adolescencia, y él tuvo que esperar 15 años para ser rey de Judá, y 7 años más para reinar sobre todo Israel. Y durante ese tiempo, él no estaba esperando en quietud en su casa, disfrutando la espera, sino su vida fue dominada por oír el celo del rey Saúl, que hizo su propósito de vida matarlo. Hasta un punto en que David tuvo que vivir como un fugitivo en cuevas. Encima de las luchas internas del país, tuvo también luchas externas, donde tuvo que luchar en varias guerras contra los enemigos de Israel. Ahora, al leer los salmos escritos por él, se percibe a un hombre confiado y gozando en su Señor, a pesar de sus circunstancias. Hay un patrón de David en ellos digno para imitar, y es que se presenta sus problemas con todas sus emociones, pedía perdón por sus pecados, y luego dejaba todo esto en las manos del Señor y se enfocaba en su Dios. Y esto producía que la alabanza brotaba de su ser, primero por quien Dios es y luego por lo que Él había hecho en su vida. Por ejemplo, sentimos la profundidad de sus emociones cuando se enfocaba en sus problemas en el Salmo 31, versículos 9 a 10. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, y se ha consumido mi cuerpo. A causa de todos mis adversarios, he llegado a ser objeto de oprobio. Y ahora, escuchen lo que dice cuando se enfocaba en Dios, en el versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti refugian delante de los hijos de los hombres. ¿Cómo es que sus sentimientos podían cambiar de un extremo al otro tan rápidamente? Porque él reconoció que sus sentimientos no determinaban su gozo, sino él mismo fuera determinado por su esperanza en su Dios. Para David, estar en la presencia de Dios fue su combustible, su mayor alegría y su fuente de valor. David fue un hombre que constantemente escogió encontrarse con Dios, en lugar de llenar sus días con las cosas fugaces y insatisfactorias del mundo. Porque en un momento de su vida, él dejó que una distracción lo desenfocó. Y tuvo una caída que cambió su vida para siempre. Él fue perdonado. Sin embargo, tuvo que vivir las circunstancias por las consecuencias. Y esto le enseñó que tuvo que centrar su vida en el encuentro con Dios. Y este enfoque determinado cambió la historia no solamente de su nación, sino también las naciones venideras, incluyendo las nuestras. Él sabía que encontrarse con su Padre Celestial
era mucho más grande que cualquier victoria, posesión, relación, placer, estatus o honor. Y fue por eso, por lo que vivió una vida llena de lo que buscaba, la presencia de Dios. Él cosechó el gozo del Señor porque constantemente iba donde Dios con un corazón quebrantado y humillado. Un ejemplo viviente de que los que siembran con lágrimas cosechan con cantos de alegría. Sus salmos nos demuestran que experimentaremos el gozo cuando intencionalmente alabamos a aquel que nos salvó. De nuevo se ve, está en el enfoque, porque el enfoque de nuestra vida determina la presencia de gozo en ella. El enfoque en el aquí y ahora nunca produciría gozo, sino solamente un enfoque en Jesús, a pesar de nuestras circunstancias, porque Él nos está esperando con brazos abiertos en esta línea final para darnos no solamente la bienvenida a nuestro eterno hogar, sino llenarnos con su gozo aquí y ahora, porque Él es nuestra fuente de gozo. Y como es que podemos llegar a tener esta relación con Dios tan cercana que Él sea nuestro todo, David nos enseñó. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Es a través del estudio de su palabra que llegamos a conocerlo. David escribió por lo menos 73 salmos. ¿Y cómo creen que recibió la inspiración para escribirlos? Salmo capítulo 8, versículos 3 a 4 nos da una pista. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdas? Y el hijo de hombre para que lo cuidas. Todo ese tiempo que él pasó solo atendiendo ovejas, haciendo las cosas cotidianas que pudieran ser aburridas, él estaba orando y meditando sobre lo que él había estudiado en las Escrituras y lo que observaba en la vida y cómo se aplicó a su vida. Terminó el salmo gozándose. Oh Señor, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Suena como un hombre aburrido? Porque pasaba todo su tiempo solito en la presencia de ovejas, con sus quehaceres, sus deberes mundanos. Claro que no. Él buscaba a Dios aún en los quehaceres. Y su tiempo entonces no era tiempo perdido, sino invertido en conocer a su Dios. Cuando realmente conocemos a nuestro buen Dios, nuestro amor por Él y confianza en Él crecen. Y como ocurrió con David, ocurrirá con nosotras. Nuestra vida cambiará y como resultado natural vendrá el gozo. El gozo es la experiencia que tiene la mayor correspondencia con conocer la realidad de nuestra salvación inmerecida y a través de comunión con Dios. Y la única forma de mantener el gozo recibido
es mantener nuestro enfoque en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él nos está esperando en esa recta final. Él no solamente será nuestro gozo aquí, sino también en el cielo. Porque Jesús nos prometió que al entrar en el cielo, entraremos en el gozo de nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque Él es y siempre será nuestra única y verdadera satisfacción. Y cuando vivimos enfocadas, participamos en este gozo, en el aquí también. Todas nuestras aflicciones tienen la intención de revelar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Al regocijarnos en la aflicción, estamos presentando una evidencia contundente del valor de Cristo. Y como esto no es algo natural, llamaría la atención al mundo para causarles evaluarse. En Cristo tenemos la provisión completa para las necesidades más profundas de nuestro ser. En Él tenemos perdón de pecados, la nueva vida, comunión con Dios, el poder para vivir una vida digna y la esperanza de la vida eterna. Tenemos todo lo que necesitamos para estar gozosas. ¿Cómo es entonces que tomamos toda esta información y salimos de aquí con el Espíritu Santo empoderándonos para aplicarlo y pelear la buena batalla, terminar la carrera y guardar la fe, mientras conquistamos las tinieblas para Cristo? Enfocándonos en esa recta final. Si somos creyentes, cada uno de nosotros fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Oyeron esto bien? Las cuales Dios preparó de antemano. Entonces es tiempo para descubrir cuáles son estas obras, porque el gozo viene cuando estamos caminando en su voluntad. Tenemos 2 días disfrutando del amor y la armonía de las hermanas. Y estamos en medio de una experiencia como en la cima de una montaña, donde nos sentamos ante la presencia del Señor. Sin embargo, tan pronto que salgamos de estas puertas y comenzamos a descender de la cumbre, hay un león rugente que no está contento con lo que hemos experimentado aquí. Y nos está esperando, va a destruir lo que acabamos de lograr. Prepárense. Yo sé que suena contraintuitiva hablar sobre la batalla cuando estamos en una conferencia sobre el gozo. Pero a menos que estemos preparadas, el contentamiento que sentimos ahora se va. Y peor aún, evitaríamos a sentir el gozo. Como vimos con Pablo y David, el gozo es a pesar de las circunstancias. Y entonces tenemos que tomar nuestras posiciones revestidas con la armadura de Dios para mantener el gozo, aún en las batallas que nos abruman. Y no puedo decirle cómo Él te atacará individualmente,
porque las formas de obrar del enemigo son diseñadas para cada una individualmente, porque somos diferentes, tenemos diferentes fortalezas, diferentes debilidades, y el enemigo nos ha estudiado bien. Él reconoce nuestras debilidades hasta mejor que nosotras mismas. Y esto es precisamente donde Él nos tentará. Cuando estamos bajando una montaña, tenemos la tendencia de frenar la velocidad. Sin embargo, cuando bajamos de una montaña espiritual, es importante que mantengamos nuestra velocidad para que las fieras escondidas en las montañas no nos ocasionen a pecar. Mantengamos la guardia, porque al enemigo le encanta hacernos tropezar y luego susurrar en nuestro interior la mentira. Tú eres un fracaso. ¿No lo creen? Él es un mentiroso. Y una caída no le hace una persona fracasada. Él es capaz de ganar algunas luchas, sí, pero Dios ganará la batalla cuando Él aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Y cuando mantenemos el gozo en la batalla, esto es una de las formas en que Satanás está derrotado. Dios, en su fidelidad, camina con nosotros en las batallas. Cada mañana al levantar, en lugar de tratar de crear una agenda mental de tu caminar en el día, concéntrate en la amorosa presencia de Cristo contigo. Él te equipará sobre la marcha para que puedas manejar lo que se te presente. Confía en Él para proporcionarle lo que necesita cuando lo necesites. A través del sacrificio de Jesús hemos sido llenados del mismo Espíritu de Dios, que anhela revelarnos diariamente la cercanía y el amor de nuestro Padre Celestial. Y por eso nunca estamos solas, aunque su presencia está escondida cuando perdemos el enfoque. Reenfócate, porque Él proporciona lo que necesitamos para salir adelante. Y aunque es doloroso, es crucial para la purificación de nuestra fe y el desarrollo del gozo. Así como la refinación de la plata involucra un calor extremo que permite que las impurezas salgan a la superficie, la prueba de nuestros corazones involucra una presión incómoda que nos insta a entregar nuestros pensamientos, motivos, ídolos, acciones a la perfecta voluntad del Padre. Él nos está refinando mientras nos hace pasar por el fuego. Y Él se queda con nosotras mientras amorosamente sube la temperatura hasta que entregamos nuestras impurezas. Dios conoce cómo es vivir en un mundo caído, aún antes que hizo carne. Él no es omnisciente. Sin embargo, para nuestro entendimiento, Cristo vino y caminó perfectamente, no para juzgar nuestra incapacidad, sino para pagar la deuda de esta. Él ve las pruebas y las dificultades que tenemos, sin embargo, Él no se queda a la distancia, sino está con nosotras
y en nosotras, brindándonos la fuerza que necesitamos para resistir. De hecho, es aún mejor. Él es quien pelea y Él ganará esta batalla. Y es en medio de la batalla que Él nos demuestra nuestras debilidades. Él nos fortalece y nos enseña cómo batallar de una forma santa. Mientras sentimos su mano poderosa sobre nuestras vidas y llegamos a entender cómo Él nos ha protegido y cómo nos ha sostenido, esto nos llenará con su gozo. La única forma de ganar nuestras batallas es dejando que Él la pelea. Y esta seguridad nos trae la paz y el gozo que necesitamos para vivir en un mundo que no solamente es peligroso, sino que realmente es más grande que nosotras. Entonces caminamos por fe y no por vista. Al dar pasos de fe, dependiendo de Cristo, Él les mostrará cuánto Él puede hacer por nosotras. Si estamos viviendo nuestra vida con demasiada seguridad, nunca conoceremos la emoción de verlo trabajar a través de uno. Cuando Dios nos dio su Espíritu, nos dio el poder de vivir más allá de nuestra capacidad y fuerza naturales. Por eso no medimos nuestra capacidad frente a los desafíos que tenemos por delante. El problema no es nuestra falta de capacidad, sino la capacidad de Él, que sabemos es ilimitada. Al caminar en sus huellas, podemos lograr sus propósitos en su fuerza. Cuando nuestra meta es caminar en su voluntad y no en la fama, el poder, el dinero, la belleza, el éxito o cualquier otro anhelo que nuestro corazón engañoso tiene, nuestro éxito será garantizado, porque Él hará en nuestro corazón lo que somos incapaces de hacer, purificarlo. Puede ser que el mundo nos vea como tontas o fracasadas. Sin embargo, los oídos de nuestro corazón se desarrollarán de tal manera que solamente oirán la verdad de nuestro Señor y oiremos: sierva buena y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Igual que Pablo, quien perdió su posición en la sociedad judía como uno de los principales expertos judíos y nada menos como fariseo, ya él no estimaba su antigua vida como algo de aferrarse. Él pensó en el futuro, en su gozo que era estar con Jesús para siempre en el cielo. Y esto también debe ser nuestra meta. Él y solamente Él puede ser nuestro gozo, porque Él es el único que puede llenar este anhelo. Todos los otros anhelos se desvanecerán con la prueba del tiempo, pero Cristo lo llenará para siempre. Yo sé que en un grupo de este tamaño hay muchos que no sienten ese gozo todavía. Y quiero preguntar al grupo
a subir para cantar una canción que se llama Y aún si no, y luego concluiré esta presentación. Uno de mis miedos mayores es caer en la escalera. No, todo bien. Sé que a veces se gana, a veces se pierde. Ahora yo estoy perdiendo más. He estado de pie en este lugar diciendo que todo bien va a estar. Ahora yo ya no puedo más. Es fácil cantar si todo me sale bien, pero ¿qué diré cuando en el fuego esté como ahora estoy? Sé que eres fuerte y lo puedes hacer. Salvarme del fuego con tu gran poder. Si aún decides que no, confío en ti, Señor. Dices que con un poco de fe se mueven montes. Oh, qué bien, justo lo que es fe. Si es tu voluntad, los montes dejarán. Oh, dame el valor para poder tocar. Soy bien con mi Dios. Sé que eres fuerte y lo puedes hacer. Salvarme del fuego con tu gran poder. Si aún decides que no, confío en ti, Señor. Conozco el llanto y conozco el dolor. Todo se iría si tú das tu voz. Si aún decides que no, confío en ti, Señor. Es bueno y eres fiel cada amanecer. Cristo, a ti me aferraré. No importa que sé que eres fuerte y lo puedes hacer. Sé que eres fuerte, lo puedes hacer. Salvarme del fuego, tu gran poder. Si aún decides que no, confío en ti, Señor. Conozco el llanto, conozco el dolor. Todo se iría si tú das tu voz. Si aún decides que no, confío en ti, Señor. Si aún decides que no, si aún decides que no, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios.
Gracias. Cuando creas las palabras de esta canción en tu corazón, tendrás el gozo. Y no solamente después de llegar al final, sino aún aquí también. Cuando rendimos como Jesús en el jardín de Getsemaní, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, entonces el gozo permanecerá. Nuestro Dios tiene poder infinito de resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, Él no siempre lo resuelve. Porque hay una lección que no podíamos aprender de ninguna otra forma. Si todas nuestras necesidades fueran resueltas a través de cosas que no es Dios, aunque intelectualmente pudiéramos saber que Dios es poderoso, en la práctica nunca lo entenderemos. Necesitamos tener dificultades que sean más grandes de lo que podamos soportar para reconocer su asombrosa grandeza y la disponibilidad personal de su amor y su poder infinito, para que Dios nos regala el gozo. Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pensar y entender, hasta lo imposible. Porque el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotras. Y cumplir en nosotras la capacidad de sufrir con gozo es una de estas enseñanzas. Yo sé que el dolor es real, pero más real que cualquier cosa que sintamos es la capacidad de nuestro Salvador de hacer algo bueno en ese mismo lugar de dolor, si tan solo evaluáramos nuestras circunstancias con ojos espirituales. Estos ojos espirituales nos enseñan a estar dispuestas a recibir solo lo que Él tiene para nosotras. Y entonces buscaremos su esperanza en dilemas aparentemente sin esperanza. Cuando sentimos que estamos encerradas en un lugar sin salida, Él todavía divide los mares. Cuando estamos ahogándonos en dificultades, sabemos que Él puede tranquilizar la tormenta. Y cuando el problema es tan grande que sentimos que el calor de las circunstancias casi nos derrite, recordamos que hay uno más entre las llamas. Porque Jesucristo es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. No caminamos solas, sino es Él que está caminando con nosotras. Y realmente Él no está cargando sobre sus hombros. Enfocándonos así, Dios nos dará el poder de creer en su bondad, aun cuando suceden las cosas malas. Y nos dará el poder de esperar con confianza que hay un buen plan que está desarrollando cuando nada visible apoya esa esperanza. Él nos dará el poder de revelar la bondad de su amor, no importa lo angustiadas o vacías que sintamos. El gozo nos dará el poder de seguir. Llegando hacia el final, volvamos al versículo donde comenzamos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra griega utilizada para carrera es agón.
¿sí? Donde conseguimos nuestra palabra, agonía. Y es una analogía espectacular mientras evaluamos lo que vivimos aquí. La vida es un mundo caído, no es un recreo, sino es una guerra. Y para hacerla más difícil, la guerra espiritual es invisible, aunque no imperceptible. La única forma de ganar las batallas espirituales es con las armas de Dios. Las armas de Satanás son para robar, matar y destruir. Sin embargo, vivir con gozo nos da la vida abundante. El enfoque de nuestra vida determina la presencia de gozo. El enfoque en el que ahora nunca produciría gozo, sino el enfoque en Jesús, a pesar de nuestras circunstancias, porque Él nos está esperando en esa recta final con brazos abiertos. El mundo nos dice que la vida es corta y entonces debemos disfrutarlo al máximo. Mientras el Señor nos enseña que es verdad, la vida es corta. Pero la única forma de disfrutarla al máximo en un mundo caído es con su gozo. Entonces, terminemos pidiendo que Él abra nuestros ojos a sus formas poderosas, como Él trabaja a nuestro alrededor. Que nos enseña a través de encuentros transformadores con el Dios vivo. Y a medida que aprendemos cómo buscar el rostro de quien nos formó, nos conoce y nos ama incondicionalmente, caminaremos hacia adelante gozando en su presencia. Para cerrar, quiero pedirte que inclines tu cabeza para que escuches una especie de reflexión, oración que escribí para que el Señor y para nosotras. Santiago escribió en capítulo 1, versículo 2 a 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falta. Mientras más difíciles son las pruebas que experimentamos, nos obligan a ir más allá del conocimiento superficial de Jesús para tener un caminar estrecho con Él. Y este caminar producirá el gozo que nuestro corazón anhela. Podemos aprender de los marineros que saben que en una tormenta severa solo hay una sola cosa que pueden hacer, y es la única forma de sobrevivir: poner tu barco en una posición determinada y mantenerlo allí. Damos, Señor, este enfoque hoy para terminar la carrera bien. Cuando las tormentas violentas de la vida nos abrumen, solo hay una cosa que hacer si queremos brillar para su gloria, y es colocarnos en el lugar correcto, en las manos de Dios, y Él nos mantendrá allí hasta que pasa la tormenta. El consuelo de Dios es fiel y fuerte, aún durante las tormentas más violentas de la vida.
Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que no importa lo que enfrentemos en esta vida, podemos tenerlo por sumo gozo, no porque las circunstancias sean fáciles o sin dolor, sino porque sabemos que en tus manos nada será en vano. Tú nos consolarás, fortalecerá y caminará con nosotras. Dios usará nuestro dolor para su propósito. Creemos en lo que Salmo capítulo 107, 29 nos enseña. Calmó la tormenta en su susurro. Las olas del mar se callaron. Y Jesús en su bondad se lo demostró en su carne propia. ¿Qué más necesitamos para creer? Darnos, Señor, el poder de mantenernos enfocadas en ti, enfocadas en lo que tú estás haciendo y mantenernos enfocadas en tu obra para que caminemos por fe y no por vista. Mientras pasamos por momentos donde no entendemos lo que tú estás haciendo, si mantenemos nuestro enfoque en Cristo, estos encuentros serán convertidos por ti en eventos transformadores cuando observemos cómo tú los usas. Y entonces las cosas de este mundo caerán en su debido lugar, brindándonos paz y gozo, y nos darán un propósito más allá que cualquier circunstancia. Alinea nuestra mente con la tuya, alinea nuestro corazón con el tuyo, para que todo lo que hagamos al salir de aquí sea en tu poder. Amén.